buenos días a todos. Vamos a iniciar la actividad científica de los residentes correspondiente al mes de julio. Mi nombre es Francisco Restrepo, soy el presidente de la Sociedad Cundinamarquesa de Anestesiología y estoy, pues, mientras conseguimos a alguien más, haciendo las veces de gestor gremial. La charla de hoy le corresponde al doctor Edward Castillo Porras, residente de segundo año de el programa de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces, sin más preámbulos, le dejamos el auditorio al doctor Castillo. Doctor Castillo, por favor. Doctor, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los compañeros residentes y profesores que lograron conectarse a la charla. Como ya lo comentó el doctor, pues mi nombre es Eduardo Castillo Porras, soy residente de segundo año del programa de anestesiología de la Universidad Nacional. El día de hoy es la idea es hacer una revisión general de cuáles son las consideraciones más importantes en los pacientes que son sometidos a un procedimiento de pancreatoduodenectomía. Esto va a ser un poco más enfocado en el contexto de indicaciones oncológicas, que son las más frecuentes para este tipo de procedimientos. Así que vamos a ver pues, las consideraciones más importantes a tener en cuenta en estos pacientes. Entonces, justamente los contenidos de esta charla se dividen en dar un pequeño contexto clínico de las patologías que tiene la indicación de este tipo de procedimientos, hablar obviamente del manejo perioperatorio de estos pacientes, sobre todo basado en las recomendaciones de las guías ERAS, y por último, pues unas conclusiones en base a lo que revisamos el día de hoy. Entonces tenemos que el páncreas, como bien sabemos, es un órgano secretor que tiene tanto funciones como endocrinas como exocrinas. Las funciones exocrinas del páncreas están dadas por las células acinares, que van a estar encargadas de la producción de jugo pancreático, más o menos una producción aproximadamente de 1500 cc al día, que básicamente va a constituir ciertas enzimas proteolíticas que van a ayudar a la digestión y al procesamiento de la comida. Asimismo, el páncreas tiene funciones endocrinas que va a estar dado por las células localizadas en los islotes del Langerhans, como vemos en la imagen superior, que va a tener diferentes tipos de células y cada una de estas células pues, se va a asociar a una función endocrina. Entonces, dado como ya sabemos bien, entonces las células beta se encargan de la producción de insulina, las alfa de glucagón, las delta de somatostatina. Tenemos otras células, como bien están ahí explicadas en la imagen, las células del péptido pancreático o las células epsilon que se encargan de la producción de grelina. Y pues básicamente, si uno puede ponerlo en palabras sencillas, ¿cuál es la función del páncreas? Es básicamente ayudar a la digestión y el control de la glucosa. Tenemos diferentes patologías que pueden afectar la anatomía y la función del páncreas. Acá tenemos una tabla donde de forma general las explica. Tenemos patologías inflamatorias tales como pancreatitis aguda, pancreatitis crónica. Hablaremos un poco más de las patologías malignas. Tenemos crecimientos benignos tales como los histoadenomas serosos. Obviamente la diabetes mellitus, que sabemos que es una patología muy común a nivel mundial y que, pues, digamos, conforme avanzan los años, cada vez es más frecuente en países en vía de desarrollo como el nuestro. Y también hay alteraciones congénitas que pueden afectar justamente también la función del páncreas. Entrando un poco más en tema, cuando entramos a hablar del cáncer de páncreas, vemos que corresponde al 3% de todos los cánceres a nivel mundial, más o menos ocupa la octava posición de los tumores en población femenina y el número 10 en población masculina. En Colombia vemos que tiene una incidencia de 4.5 casos por cada 100.000 habitantes, que parece poco, pero que sí parece una patología a tener importante. Y es importante porque es de los cánceres con peor pronóstico, porque si vemos realmente la sobrevida a un año en este tipo de tumores es de 25% y a 5 años solamente de un 5%. En cuanto a los tipos histológicos más frecuentes, tenemos que el adenocarcinoma pancreático corresponde al 85% de los tumores. Tenemos que le seguiría podría ser el carcinoma de células acinares, que no lo vemos tan frecuente. Y por último tenemos los tumores neuroendocrinos, que usualmente vemos que están asociados a otro tipo de patologías, pero pues que usualmente son los que tienen mejor pronóstico dentro de los tumores de páncreas. ¿Qué factores de riesgo tenemos para desarrollar este tipo de tumores? Pues tenemos factores no modificables y algunas patologías asociadas. Dentro de los modificables se ha visto que la población masculina tiene una ligera mayor predisposición a generar
ese tipo de tumores, la población afroamericana también, y se ha visto que los pacientes mayores de 65 años son es la edad donde más se presenta o se diagnostica este tipo de tumores. Asimismo, se ha visto que un 5-10% de los cánceres de páncreas se asocian a un componente familiar. Hemos visto que pacientes que presentan un componente de pancreatitis hereditaria, un síndrome de Fischer-Hertz, alteraciones en el gen BRCA2 o que cursan con una neoplasia endocrina múltiple, pueden cursar con cáncer de páncreas. Dentro de los factores de riesgo modificables tenemos que el consumo de tabaco es un factor de riesgo independiente y muy importante para el desarrollo de este tipo de tumores. La obesidad también se ha asociado al desarrollo de cáncer de páncreas más por la alteración que hay en las células endocrinas. Dentro de los otros factores, aunque no son tan fuertes, tenemos una dieta rica en carnes rojas y también se ha visto que el alcoholismo se asocia a un daño directo del páncreas y con el del desarrollo de tumores. Por lo mismo, vemos patologías tales como la pancreatitis crónica, diabetes mellitus y la cirrosis hepática, que vemos más que van a estar muy asociadas con los factores modificables, pues van a ser patologías que usualmente están antes del desarrollo de un tumor de páncreas. ¿Qué signos y síntomas tenemos en general cuando un paciente se presenta en consulta que nos puede hacer sospechar de un cáncer, un tumor en el páncreas? Usualmente son síntomas muy inespecíficos, así que el diagnóstico pues no es tan rápido. Y ese es el principal problema en este tipo de tumores, pues van a ser pacientes que se presentan con náuseas, vómito, fatiga de larga data. Usualmente se presentan con pérdida de peso asociados a anorexia y mala absorción de los nutrientes. Pueden referir a un dolor en epigastrio que pueden referirlo en banda o no, porque depende de la localización y de la extensión del tumor. Y dependiendo si el tumor compromete la cabeza del páncreas y la salida del conducto biliopancreático, pues pueden presentar signos de ictericia obstructiva. En cuanto a los signos clínicos al examen físico, tenemos que pueden presentar un síndrome de Trousseau, aunque no es exclusivo de este tipo de tumores, pero básicamente es una trombosis migratoria recurrente de las venas superficiales. Podemos tener el signo de Courvoisier, que también puede presentarse en tumores de la vesícula biliar, que básicamente es una vesícula palpable que no es dolorosa. Y justamente dependiendo de la extensión del daño del tumor, podemos presentar que estos pacientes cursan con una diabetes mellitus de nuevo sin factores de riesgo, ciertos factores de riesgo asociados. En cuanto a los paraclínicos, la historia es parecida. Vamos a ver que hay diferentes paraclínicos que se pueden asociar al cáncer de páncreas, pero pues no hay ningún paraclínico específico para esta patología. Vamos a ver que tenemos una elevación de la función hepática dado por las bilirrubinas, fosfatosacalina, la glucosa. Tenemos una enzimas de daño pancreático tales como la milasa, la lipasa. Hay algunos marcadores tumorales que no son específicos del cáncer de páncreas, pero sí de tumores gastrointestinales, como el CA19 o el antígeno carcinoma. Y por último, vemos que el gol estándar o pues el diagnóstico de estas patologías se hace justamente con imágenes. Pues realmente la imagen que más se utiliza pues, es el TAC para evidenciar este tipo de tumores o la ultrasonografía. Pero pues para hacer un diagnóstico certero, se ha visto que se requiere de exámenes más avanzados, tales como la endoscopia o un PET scan o justamente una biopsia de la muestra. En cuanto al tratamiento, pues hay que definir cuál es el objetivo de estos pacientes, más por lo que vemos usualmente son tumores de mal pronóstico, entonces pues básicamente hay que definir si tiene una intención curativa o una intención paliativa. La quimioterapia, que es el pilar de tratamiento, pues que sale un poco de nuestras prioridades, pero es importante tenerla en cuenta. Puede tener una estrategia ayudante, neoadyuvante o una estrategia paliativa. Dentro de las estrategias del manejo paliativo que podrían concernirnos a nosotros, podría ser uno, lo que empleo es el diálogo, ya que pensemos, estos pacientes tienen un alto riesgo de cursar con dolor crónico. O colocación de estrónico biliar en los pacientes que sabemos que tienen un compromiso obstructivo secundario al crecimiento del tumor. Pero pues todo esto realmente es más para intentar mejorar un poco la calidad de vida de los pacientes. En cuanto a cirugía, ya en el contexto de lo que nos importa a nosotros, vamos a ver que solamente un 15 a 20% de los pacientes son candidatos a cirugía, pero que justamente los que son candidatos van a mejorar de forma considerable la sobrevida. Vemos que se multiplica casi 4 veces la sobrevida a 4 años. Y pues que los abordajes quirúrgicos para este tipo de procedimientos, pues básicamente se basan en 3, que también dependen de la localización y pues de lo que se quiera con el paciente. Entonces tenemos que la cirugía clásica es el procedimiento de Whipple o la pancreaticotubenectomía, pues que más o menos viene realizándose desde los años 70, 80, que posteriormente se ha ido modificando. Se hizo una variante quirúrgica donde se hace el mismo procedimiento intentando hacer una preservación del filo. Pero realmente lo que uno ve en la práctica es que no hay una diferencia clínica significativa en estos pacientes.
Y por último tenemos las pancreatectomías distales, que es cuando los tumores se presentan en la cola del páncreas, donde pues no hay un compromiso del duodeno, o vimos que en estos casos habría de pronto compromiso de pronto del vaso o de otras estructuras presentes. En la imagen de la derecha vemos que dependiendo de las características de la masa también, justamente vamos a hablar de algunos criterios de resecabilidad, pero pues para no detenernos acá, básicamente lo que vamos a mirar es si el paciente presenta metástasis a distancia y qué tanta infiltración local tiene, sobre todo en vasos de gran calibre, para definir si el tumor es resecable o no es resecable. Aquí tenemos rápidamente una imagen que nos recuerda un poco de cuáles son los abordajes a realizar. Entonces, donde vemos en la parte de arriba una pancreaticoduodectomía clásica o la cirugía de grupo que conocemos de toda la vida. En la parte de abajo vemos cómo sería el procedimiento intentando hacer preservación del píloro, pero pues como les comentaba, realmente de lo que se ha visto en seguimiento de mortalidad de estos pacientes, realmente no hay una diferencia significativa. Bueno, entonces, hablando de todo esto, ¿cuál es nuestro papel desde la anestesia o qué impacto tenemos nosotros en este tipo de procedimientos? Acá traigo a colación un estudio, básicamente que lo que hacía era una revisión de retrospectiva de datos administrativos donde comparaban grupos quirúrgicos donde hubieran anestesiólogos experimentados o con alta experiencia en este tipo de procedimientos versus anestesiólogos que no tuvieran tanto contacto con estos pacientes. Y lo que se intentaba mirar era si justamente contar con un grupo preparado de anestesiólogos tenía algún impacto en la costo-efectividad de estos procedimientos. Y lo que se vio es que realmente sí hay un impacto en la atención de estos pacientes. Básicamente se veía que por paciente en el grupo de anestesiólogos experimentados había una reducción de costos de casi $2.300 por redondear la cifra. Y se asociaba a diferentes factores. Uno es que había un uso más eficiente en los recursos en estos pacientes, ya sea UCI, transfusiones o medicamentos, y que no había diferencias importantes en los desenlaces fuertes, tales como morbilidad o mortalidad. Pues lo que básicamente podemos ver acá es que nuestro rol es muy importante y contar con experiencia y saber qué es lo que tenemos que hacer con estos pacientes es un factor muy importante para el pronóstico y un adecuado manejo de estos pacientes. Pues básicamente el manejo perioperatorio, o lo que vamos a revisar el día de hoy, va a estar basado en las guías ERAS, que acá, pues en esta tabla está resumida de una forma muy concisa, pero pues ya vamos a ir abordando punto por punto cuáles son las consideraciones a tener en cuenta para esto. Entonces, lo primero, pues tenemos el abordaje preoperatorio, que básicamente es definir el riesgo de estos pacientes, que va a estar dado por una historia clínica completa, un panel de exámenes, y esto nos va a llevar a hacer unas escalas de riesgo para definir los posibles desenlaces previos a llevar al paciente a cirugía. Entonces, tenemos que hay escalas donde requeriríamos una valoración práctica del estado cardiovascular de estos pacientes o escalas sacadas de otros datos. Entonces tenemos que la primera es el POSUM, que básicamente el POSUM es la escala de Physiological and Operative Severity Score for the Enumeration of Mortality and Morbidity, que básicamente lo que hace es que esta escala toma factores fisiológicos tales como la hemoglobina, la historia cardíaca, el leucocitos y demás, sumado a factores quirúrgicos, que va a ser tratado por la magnitud quirúrgica, los números de procedimientos, las pérdidas sanguíneas y demás, y lo que va a hacer es una fórmula de regresión logística que va a dar un puntaje del riesgo de mortalidad en estos pacientes en base a esos puntajes. La otra que está recomendada es el CPET, que básicamente es el test de ejercicio cardiopulmonar, donde pues realmente vemos que hay muchos ítems que se pueden mirar y realmente donde uno mire la bibliografía va a variar un poco qué es lo que uno evalúa, pero pues quiero que nos quedemos básicamente con dos ítems importantes para la próxima diapositiva, que son la relación del PDI y el BCO2, que básicamente nos va a hablar de la eficiencia ventilatoria, y el threshold anaerobio, que básicamente nos habla de en qué momento un paciente sometido a un estrés cardiovascular va a empezar con un metabolismo anaerobio. ¿Por qué traigo a colación estas dos escalas? Porque justamente se intentó mirar cuál es la precisión de estas escalas para predecir la morbilidad y la mortalidad en cirugías pancreáticas, realizando una revisión sistemática basada en guías PRISMA, donde se intentó mirar la mortalidad a 30 días y la estancia hospitalaria de los pacientes. Pero pues lo que se vio, y pues el principal problema del POSUM, es que realmente hay un pobre ajuste en este tipo de cirugías, y en general el POSUM tiende a sobreestimar los riesgos de estos pacientes. El PPOSUM es una variación de la escala original donde justamente se intenta
reducir ese riesgo, pero igual se evidenció que realmente sobreestimaba los riesgos en esos pacientes y podía llegar a prolongar las estancias hospitalarias. Pero lo que sí se vio es que efectivamente el test de ejercicio cardiopulmonar, con estos dos ítems que les mencioné, sí era un predictor independiente de mortalidad. Sin embargo, pues la principal dificultad de este tipo de exámenes es que no todos los pacientes cuentan pues con la condición física o el tiempo para realizar este tipo de procedimientos. Otra herramienta que me parece importante que apliquemos sobre todo en nuestra consulta preanestésica es el MAST, que es la Screening Tool Universal de Malnutrición, que lo que nos va a permitir es hacer una clasificación un poco más objetiva de los pacientes que tienen algún riesgo nutricional, sobre todo en el contexto de pacientes oncológicos, donde vamos a hacer básicamente 3 pasos en la consulta. Donde vamos a mirar el puntaje de AMC, la puntuación de pérdida de peso y la puntuación del efecto de las enfermedades agudas, que esto nos va a dar puntaje, como vemos en la parte de abajo, y que esto dependiendo del riesgo que nos dé, dependiendo del puntaje que nos dé, vamos a hacer ciertas intervenciones en cuanto a intervención nutricional. Entonces vamos a ver que realmente los que requieren un manejo nutricional son los pacientes que tengan un puntaje por encima igual o por encima de 2. Esto básicamente para resumir de que es importante realizar una prehabilitación en estos pacientes que va a estar dado por un entrenamiento físico o una optimización del estado cardiovascular, el uso de suplementos nutricionales cuando esté indicado y las estrategias de reducción de la ansiedad dado pues por una valoración psicológica y social del contexto del paciente. Lo que recomiendan las guías es que estas intervenciones se hagan de 3 a 6 semanas previas a la cirugía y pues esto incluido con un cese del alcohol y del tabaco en los pacientes que lo consumen al menos 4 semanas previas al procedimiento. En cuanto al soporte nutricional, como tal en cuanto a las intervenciones, lo que se ha visto es que las intervenciones se recomiendan en general con los pacientes que tengan una pérdida de peso por encima del 15% o que tengan un índice de masa corporal por debajo de 18.5. Las guías hablan de inmunonutrición, que básicamente es estrategias nutricionales una semana previa al procedimiento que incluyen suplementos con arginina, ácidos grasos, glutamina o ácidos ribonucleicos, que lo que buscan realmente es reducir la respuesta inflamatoria peri y posoperatoria. Pero básicamente lo que se ha visto en los estudios es que no se recomienda porque realmente no hay impacto importante para mortalidad. En cuanto al ayuno, pues entiendo que igual pues todos ya hemos revisado de forma frecuente este tema y pues vemos que las recomendaciones de ayuno son muy claras. Son de 6 horas para sólidos y 2 horas para líquidos, pero creo que el componente importante que nos falta recalcar es que debe incentivarse a los pacientes que pues consuman líquidos claros hasta 2 horas antes del procedimiento, porque pues esto nos va a reducir de forma importante el riesgo de hipoglucemia, más en este tipo de procedimientos donde vamos a alterar las células productoras de insulina. La recarga de carbohidratos se ha visto que sí tiene un buen impacto en estos pacientes, sobre todo los de mayor riesgo, pero pues vemos que al menos en el contexto de la población colombiana no es una medida o intervención que esté estandarizada. Medidas farmacológicas preoperatorias, realmente se ha visto que hay pocos medicamentos en cuanto a la premedicación que tengan un impacto importante. De los que se ha visto es que la acetaminofén 1 gramo previo al procedimiento sí reduce el consumo de opioides. Los ansiolíticos realmente no se recomiendan porque se han asociado con delirio postoperatorio, así que pues, son usos debatidos. La tromboprofilaxis, que es una intervención importante, muchos de los pacientes que tenemos pues, van a contar con estos medicamentos. Lo que se ha visto es que si no lo tienen, hay que iniciarlo de 2 a 12 horas preoperatorio, dependiendo del medicamento que se utilice, y la idea es continuarlo hasta 4 horas postoperatorio. En los pacientes que utilicemos catéter peridural, que veremos posteriormente que es la intervención analgésica más importante, la idea es suspender la tromboprofilaxis 12 horas antes y reiniciarla 4 horas después del retiro del catéter. En cuanto a la prevención de desinfecciones del sitio operatorio, que afortunadamente ya ha reducido, pero sigue siendo una complicación importante, lo que se ha visto es que la profilaxis antibiótica debe darse 60 minutos antes de la incisión quirúrgica para que tenga un efecto benéfico. Y pues que siempre es muy importante la asepsia y antisepsia con preparaciones basadas en alcohol, pero pues obviamente esto como recomendación para el CIPAC. En cuanto a la técnica anestésica, realmente en estos procedimientos está indicado un manejo bajo anestesia general. Ya veremos las indicaciones de anestesia total intravenosa versus balanceada. Pero pues, uno de los componentes más importantes en este tipo de procedimientos es contar con una analgesia multimodal en estos pacientes. En las guías serias sigue siendo el gol estándar el uso de catéteres epidurales para el manejo del dolor en estos pacientes. Sin embargo, se puede acompañar de otras técnicas regionales tales como bloqueos o colocaciones de catéteres TAP. Y la idea, lo que se recomienda es que se haga una estrategia de ahorro de opioides basada en la utilización de muchos medicamentos tales como acetaminofén, los AINES, la dexmedetomidina
infusiones de ketamina, lidocaína o pues en el postoperatorio el uso de PCAs para el manejo del dolor. Cuando se compara el manejo intravenoso, el total intravenoso versus el manejo inhalado, se encontró este estudio que hacía una corte retrospectiva donde justamente comparaban estos dos tipos de anestesia. Lo que se encontró básicamente es que el propofol se asociaba a una mejor supervivencia en estos pacientes, estadísticamente significativa, y una menor tasa de recurrencia de los tumores por las propiedades antitumorales que tiene el propofol. Sin embargo, pues tener en cuenta que ese es un estudio que no está aleatorizado y pues que no hay evidencia fuerte que apoye de forma acuciosa un tipo de técnica anestésica frente a la otra. Asimismo, lo que se ha visto es que las estrategias de analgesia libres de opioides, lo que se ha visto es que incluso en los pacientes que se logra un manejo con el menor uso de opioides posibles, tenemos menores puntajes en la escala de isola-análiga del dolor, justamente tenemos un menor consumo de los opioides y la estancia hospitalaria se reduce significativamente en este paciente. En cuanto a otras estrategias, otras consideraciones que tener en cuenta en el intraoperatorio, pues hacer un adecuado control de la temperatura del paciente, porque sabemos que la hipotermia se asocia a coagulopatías, es una mayor incidencia de infecciones, entonces pues obviamente optimizar el ambiente quirúrgico y pensar en medidas de calentamiento activo del paciente. Como vimos y como es una patología, con patologías que pueden alterar el metabolismo de la glucosa, tener un control muy juicioso del control glicémico intraoperatorio, manteniendo metas de 110 a 180 miligramos por decilitro. Lo que se recomienda es que si se van a utilizar sondas, la sonda nasogástrica debería utilizarse únicamente durante la cirugía, pero pues esto debe ser en consenso con el grupo quirúrgico. La fluidoterapia, lo que se ha visto es que hay que hacer un manejo guiado por metas, usando líquidos isotónicos. Lo que se ha visto es que un exceso de líquidos puede llevar a los pacientes al desarrollo de fístulas posoperatorias, por lo cual hay que ser muy cuidadosos con el manejo de estos pacientes. Y pues el manejo de las náuseas y vómitos posoperatorio, pues dado explicado por las guías propiamente de este tipo de procedimientos, la idea es hacer la profilaxis con 2 o 3 antiméticos dependiendo de los factores de riesgo que presenten estos pacientes. Concluyendo un poco, pues el manejo postoperatorio, la idea es que los drenes no duren más de 72 horas porque se asocian a una mayor estancia hospitalaria y por ende mayor morbilidad en estos pacientes. La idea es que todos los accesos, tales como sondas vesicales, las plásticas y demás, si se dejan, hay que retenerlos en las primeras 48 horas. La idea es que estos pacientes regresen a su hábito intestinal normal dentro de lo que cabe lo más rápido posible, por lo que se han pensado en intervenciones tales como nutrición artificiales para estos pacientes. La estimulación de movimientos intestinales se ha visto con diferentes intervenciones tales como chicle, amlodipán, más programida, pero pues no hay ningún medicamento que tenga evidencia fuerte para recomendarlo. La idea es hacer un retorno temprano a la dieta usual y por lo mismo hacer una movilización temprana del paciente. Ese es el punto más debatido en cuanto al uso de catéteres epidurales, porque pues desafortunadamente los grupos quirúrgicos tienen la creencia que un paciente con epidural va a demorarse más de movilizarse, pero pues realmente hay que encontrar un consenso con estos grupos. ¿Qué es lo que se ha visto entonces con estas recomendaciones? O pues realmente si tienen algún impacto. Encontré este estudio que es un estudio cohortes que básicamente compara 250 pacientes tratados con protocolos ERAS versus pacientes tratados con un protocolo propio del hospital. Y lo que se ha visto es que los pacientes sometidos a estas intervenciones bajo los protocolos ERAS sí tienen una reducción importante de los días de estancia hospitalaria y justamente también una reducción de los costos. Y que cuando se intentan mirar cuáles son los resultados óptimos en estos pacientes, básicamente como resultados del libro, lo que se ha visto es que efectivamente los pacientes tratados con las guías ERAS son más adherentes a este tipo de tratamientos versus los que tienen un tratamiento no estandarizado. Entonces, para terminar, tenemos entonces que el cáncer de páncreas es una patología pues, de mal pronóstico, que desafortunadamente su diagnóstico es tardío y por ende tiene una sobrevida muy mala de base, pues que requiere intervenciones para su detección temprana y que la cirugía, cuando es posible, es el pilar para la mejoría de la supervivencia. Que lo más importante desde nuestra labor de anestesia es acogerse a las recomendaciones de los protocolos ERA y que, como vimos, que el anestesiólogo cumple un papel fundamental en el éxito de estas intervenciones. Pues eso sería todo. Muchísimas gracias a todos por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Castillo. Muy interesante la charla, muy amables. De los asistentes, ¿alguien tiene preguntas? Por favor, antes de hacerlas, por favor, activen el micrófono.
¿No hay preguntas? Manitos levantadas. Bueno, muy bien. Doctor Castillo, muchas gracias. Eh, muy buenas presentaciones, muy amables. Muchas gracias, profe. Esto va a quedar grabado y después se sube a la nube de la Cundinamarquesa para quien lo quiera consultar y lo quiera ver después. De todas maneras, a ustedes muchas gracias. Estaremos pendientes para la próxima charla, que es el segundo miércoles de agosto. Vamos, y estaremos avisando de manera oportuna, por lo menos una semana antes, eh, el vínculo y la fecha y la hora de la charla. Entonces, muchas gracias a todos y terminamos por hoy la charla. Muy Muchas gracias, amables. profe. Gracias.